Muy buenos días, estudiantes de cuarto grado. Les saluda la profesora Ana Chaihuaque del área de personal social. Antes de iniciar nuestro tema, no olvidemos las recomendaciones ante la pandemia. Lavarnos siempre las manos, mantener el distanciamiento social, usar doble mascarilla y protector facial cuando salimos de casa. Recuerde, estudiante, que no podemos bajar la guardia ante esta pandemia. Tenemos que cuidarnos bastante, ¿sí? Bien, estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la organización social del virreinato. Como podemos observar acá la imagen, ¿no? Tenemos a un español casado con una indígena y bueno, pues su hijito vendría a ser un mestizo, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar sobre el estatus social del virreinato del Perú, ¿ya? La sociedad colonial estaba formada por grupos cerrados, por ello era considerada como una sociedad de castas, ya que la movilidad de un estrato social a otro superior era restringida. O sea, quiere decir que era según las clases sociales, ¿verdad? No podía ser, estaba dividido como siempre en tres, así como en la época del virreinato del Perú, como en la pirámide. Se clasifica en lo que es estratificación jurídica en república, república de españoles y república de indios. En la república, este grupo estaba regido por leyes propias. En la República de Españoles lo conformaban criollos y peninsulares, y en la República de Indios estaba conformada por indios nobles, que eran los caciques, y indios comunes, que era la nación en reducción, es decir, el resto del pueblo que vivía en reducción. Recuerden que reducción era cuando se habían juntado en un solo lugar, ¿no? Porque antes, cuando ellos en la época del Tahuantinsuyo, ellos vivían, cada quien tenía sus propias tierras. En este caso no, estaba reducido en un solo lugar. La estratificación socioeconómica. Tenemos a la nobleza. Recuerdan, como les dije hace un momento, la pirámide en la época del Tahuantinsuyo, igual acá. La nobleza estaba formada por peninsulares y criollos, es decir, grandes comerciantes, o sea, los que tenían más dinero. Clase media, formada por peninsulares y criollos con cierto poder económico. Y por último, el bajo pueblo. Estaba formado por peninsulares y criollos mestizos, o sea, es decir, hijos de los españoles con indígenas, ¿no? Y dedicados a oficios menores. Ahora vamos a hablar sobre la organización educativa, que también tiene que ver con la organización social. ¿Cuáles son las características? Fue clasista porque solo accedía a ella los grupos dominantes, es decir, los grupos que tenían dinero, ¿verdad? Se impartió a través de congregaciones religiosas. La educación fue memorística y dogmática. Niveles. Tenemos los colegios y las universidades. Los colegios se clasificaron en dos: colegios menores, donde se educaban los hijos de los caciques, y los colegios mayores, donde se educaban a los sectores medios, o sea, de la clase media. Ya, los colegios menores eran para los hijos de los caciques, ¿no? Las universidades se organizaban en facultades y los títulos que se otorgaban eran de bachiller, licenciado y doctorado. Entre las principales universidades que se crearon fueron, una de ellas, la más antigua, imagínense chicos, miren, ¿ve? La Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco y la Universidad de San Agustín de Arequipa en el año 1714. Entonces, nos podemos dar cuenta que existen, ¿no?, los estratos sociales.
desde la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Y hasta la actualidad, podríamos decirlo así, porque por más que digan que hay los derechos y todo, siempre pues se maneja esa diferencia de estatus, ¿no? Social. Muy bien, mis estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un excelente día.